siguió muy bien. Hermanos, vamos a tener una palabra el día de hoy. Hace 8 días justamente estábamos hablando de algo impresionantemente importante y creo que yo podría preguntarles sin temor. Si yo le preguntara al hermano Donald, ¿qué es lo más valioso que usted tiene como hombre? Yo me diría, familia. No puedo hacer morir en vez de la chiquilla de la pastora. Un papá consciente es dar hasta de su propia vida y no escatimar. No hay nada que el hombre tenga más valioso que su propia familia. Y precisamente es exactamente el mismo pensamiento de Dios. Cuando nosotros estábamos viendo hace 8 días Malaquías capítulo número 2, versículo número 15, la palabra de Dios está diciendo algo muy importante. En Malaquías capítulo número 2, versículo número 15, el Señor está diciendo algo y dice esto: ¿no hizo Él uno, habiendo en Él abundancia de espíritu? La pregunta es importante: ¿por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. El título de hace 8 días fue una descendencia, mis hijos, ¿verdad? Mis hijos, descendencia para Dios. Qué romántico se oía esto. Pero en la medida que fue avanzando el mensaje, la cosa se puso caliente. Las cosas no se pusieron tan románticas como el título del pasaje. Y hoy se va a poner más caliente el asunto. Así que van a estar soplando probablemente hayan cosas en la palabra que de repente ofenden, y ofenden en el buen sentido, porque dice, eso no tiene razón de ser, pastor, eso no tiene razón de ser, porque yo parece que estoy haciendo lo que yo creo, lo que dice la palabra. Sí es cierto, pero de repente los hechos son absolutamente diferentes, y entonces eso está absolutamente en fuera de lugar. Es como si yo dijera, en la mañana me fui a correr con mi hijo, y yo estoy seguro, yo estoy convencido de que me falta condición física. El que yo esté convencido de que me falta condición física, ¿me da la condición física? ¿Verdad que no? El que yo esté convencido de que yo soy cristiano, yo estoy convencido de que yo soy cristiano, pero mi vida no refleja lo que digo, debo de tener cuidado. Es alarmante, es preocupante, pero es bueno. En una ocasión iba Cristo caminando, y Cristo normalmente no se quedaba entre los judíos. ¿Por qué no se quedaba entre los judíos? Porque no le amaban los judíos. Los suyos no. Y él se iba, a de cuenta aquí, se iba como a Petaquillas, un lugar que se llamaba Betania, un lugar donde le prestaban techo, un lugar donde le prestaban cama, un lugar donde podía andar con pies descalzos, un lugar donde se sentía como en casa, un lugar que estaba entre amigos, a la casa de Lázaro. Y un día salieron él con sus apóstoles, de esto vamos a hablar en otra ocasión, más que no se aplica hablando de la Biblia. Salieron y Jesús vio una higuera y dio un gran ejemplo, y cuando él se acerca a la higuera no ve fruto, y le dijo, nunca nadie jamás coma de ti. En otra ocasión pasa Pedro y pasan todos y dicen, Señor, mira que la higuera se secó, y se secó desde raíz. ¿Qué pasó? La apariencia no es lo mejor. La apariencia es lo que yo digo. Pero hay un gran problema con Dios, que Él no mira el exterior, Él mira el interior. Y da la explicación en el mismo capítulo y dice, tu vida
Cuando ores, tu vida debe de ser de fe. Porque si tu vida no es de fe, dice Hebreos, sin fe, es que no es negociable, no dice eso, es imposible agradar a Dios. Porque el que le busca es necesario que quede. Y Él es que galardonador. Y es importante que una iglesia cristiana vibre en el sentido correcto de la palabra de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo, que da testimonio a nuestro espíritu de nuestra condición real. Wow, está bien. Ahorita se va a poner caliente. Mis hijos, la descendencia de Dios, entre paréntesis, el nuevo nacimiento, una necesidad insustituible. Ese es. Vimos el viernes pasado que tus hijos deben de ser la descendencia de Dios. Pero no te suelta como trompo chillando. Te dice a consecuencia de que tu familia será descendencia de Dios. Te da los elementos y los argumentos necesarios. Y la palabra de Dios dice en ese super mega conocido versículo de 2 de Corintios 5:17, dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y sin embargo, esa no es una realidad en la vida del creyente. Entonces nosotros tenemos que empezar a considerar nuestra sensibilidad en esa realidad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, vayamos buscándole cada día más que esa palabra se repita y se repite y se repite y se repita, de manera que esa palabra quede absolutamente, mi vida tenga la forma de esa palabra. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre eterno, Señor, muchas gracias te damos por la vida. Te pido, Señor, que tomes el control, Señor, a este mensaje. Tú eres quien tiene algo que decirnos, yo no sé absolutamente nada, pero tú tienes el control, Señor. Te pido que trabajes fuertemente en el corazón de cada uno de todos nosotros, Padre. Yo también soy padre, tengo hijos que trabajar con ellos, pero, Señor, ayúdame a entender que la responsabilidad está absolutamente sobre mí como padre, que la responsabilidad está absolutamente sobre cada uno de mis hermanos que son padres. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida, Señor, que sea congruente. Padre, bien nos pedirás cuentas indefectiblemente de cada uno de nuestros hijos. Pero, Señor, hoy es tiempo, hoy es el momento, hoy es el tiempo de la restauración, el tiempo de traer otra vez en todo momento, Señor, a nuestros hijos a tus pies, en la medida de que tú trabajes con nosotros. Permite, Señor, abrir nuestro corazón y derribar todos nuestros argumentos y todas nuestras fortalezas, Señor, que de repente nos sirven a nosotros de un gran justificante, de un gran pretexto. Sea, Señor, la gloria para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Te pido que nos guardes de todo mal. Amén. Pueden sentarse. Muchas veces tú has oído, yo he oído y creo que todos hemos oído de gente que ha recibido en sus manos alguna responsabilidad en alguna secretaría para dirigir el rumbo del Estado o de toda una nación. Han oído que ustedes dicen, es que fulano le va a tocar la Secretaría de Seguridad y ese fulano no sabe ni cómo agarrar una resortera. Tal vez estás pensando que ese fulano va a tomar las riendas de la Secretaría de Educación y no sabe ni qué es un diptongo. Yo tampoco. Se llama muy bien. Y entonces, por eso no me la da, ¿verdad? Entonces, tú conscientemente dices, va a llevar a la ruina tal secretaría, va a echar a perder el rumbo de una secretaría, se va a trazar el Estado en ese rubro, en esa secretaría, no tan solo de un Estado, sino de una nación. Cuando pones tú a un hombre impío a gobernar, ¿en qué termina la nación? La Biblia dice que cuando el justo gobierna,
el pueblo ríe. Pero cuando el impío gobierna, el pueblo gime, el pueblo llora. Entonces no se le puede dar un poder a alguien que es un perfecto incapacitado para poder desarrollar ciertas cosas que se requieren. Y los ciudadanos que lo conocen, aún sus propios compañeros de gabinete, dicen: no hacen changuitos, hacen todo tipo de maroma y teatro. No es posible, no tienen la capacidad, no tienen la experiencia, no tienen el perfil. Y una diputada que anda causando conmoción allá en la Cámara de Diputados es una muchacha que tal vez tiene como 23 años, pero tiene las faldas más cortas y todo el mundo vota por ella. Pero no tiene la capacidad, pero está allá, porque probablemente tiene lindas faldas cortas. Entonces, ese es el mundo, y es así. Si es en el mundo así, hermanos, nosotros debemos de entender que Cristo no es un improvisado, Dios no es un novato, y cuando está pidiendo algo ha dado todos los argumentos, los elementos, las bases, el fundamento necesario para que cada uno de nosotros cumpla sus objetivos. Es bien importante que hoy, cada día, usted esté cambiando su chip, su forma de pensar. ¿A dónde voy? Cada cristiano debe de tener objetivos. Señor, en este mes voy a procurar hacer esto. En este mes voy a procurar hacer esto. Normalmente somos disciplinados para meternos en alguna tanda, en algún ahorro, en alguna situación, en algún préstamo, y ahí estamos cumpliendo. Pero ¿qué tal en la construcción de tu vida espiritual? ¿Qué tan disciplinados somos en el sentido de que mi hijo está viendo cómo soy yo? ¿Cuáles son los objetivos y a qué metas quiero llegar como cristiano? Nosotros tenemos la palabra de Dios ahí impresionante para que yo me esté midiendo cada día. Yo ni lo veo, ni todavía lo puedo concebir, pero yo voy a andar como hijo de Dios agradándole, porque voy a ver en fe. Entonces, hermanos, es bien importante que cada uno de nosotros tenga los argumentos, así como aquellas personas, que cada persona que quiere... No se trata de convencerse a sí mismo, como les decía un momento. Uno puede estar repitiéndose: yo soy la gran cosa, yo soy la gran cosa, yo tengo ese perfil, le voy a... ¿Cuántos cristianos dicen: yo ahora sí le voy a echar ganas al cristianismo? Al rato andan volando tan bajo como golondrina, pegado al suelo. No resulta de esa manera. La Biblia es otro asunto. Hoy, como padres cristianos, nosotros tenemos, hermanos, la responsabilidad la responsabilidad de una secretaría. ¿Qué sería venir? ¿Qué es lo peor que puede pasarte si de repente no estás haciendo bien tu función en una secretaría? Que te pidan la renuncia, que te quiten, pero no tienes una secretaría en tus manos. ¿Sabes a quién tienes? El rumbo de tus hijos. Ese es un asunto que, aunque yo lo quiera decir de una manera, lo quiera decir de otra, lo quieran quitar la responsabilidad, no puedo quitar la responsabilidad. Usted tiene el rumbo de sus hijos a una eternidad gloriosa con Dios o a una condenación eterna con Satanás. Y aun cuando el título de la semana pasada fue muy lindo, quiero decirles que eso ha de demandar de nosotros un amor que esté por encima de nosotros mismos, renunciando a nuestras prisas. Decíamos que como cristianos deberíamos estar renunciando a nuestras prisas, renunciando a nuestra falta de interés, renunciando a nosotros mismos, renunciando a nuestro propio derecho de poder tener un asueto en algún momento. Y eso, ¿cómo es que puede suceder? ¿Cómo es que de verdad una persona puede hacer eso? ¿Cómo es que un padre temeroso de Dios, fíjense bien, por eso ese es el versículo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Yo puedo considerar que antes no podían, pero si hoy están en Cristo, no hay ni un solo pretexto de manera que yo pueda decir que no tengo tiempo. ¿Cómo puede hablar uno así? ¿Cómo puede uno pensar de esa manera? Hoy nosotros tenemos que recuperar, tenemos que traer, tenemos que hacer todo lo que antes no pudimos en la inconsciencia. ¿Cómo puede ser? Recibiendo la capacitación que viene de Dios, la capacitación que viene del cielo.
permitiéndonos hacer una decisión, la decisión más importante de nuestra vida, la más consciente y sobre todo la más real, que cuando suceda puede expresar los atributos que lleva tal decisión, y esta decisión es nacer de nuevo. ¿Qué conciencia puedo yo decir, yo nazco de nuevo o yo he nacido de nuevo? Miren, hermanos, muchas veces uno se equivoca. Muchas veces cuando tú tenías 5, 6, tal vez 10, 11, 12, 15, yo no sé qué edad, un día escuchaste una predicación, sentiste de alguna manera, te pegaba tu papá y te decía, hijo, acepta a Cristo, hijo, acepta a Cristo. Y uno, por no estar recibiendo más codazos, yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. Pero está pasando el tiempo que esa persona no se parece a un cristiano. No anda como cristiano, no actúa como cristiano. Es la vieja naturaleza la que todavía prevalece. Son las mismas actitudes, las mismas reacciones y no se observa absolutamente ningún cambio. Pablo está diciendo de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué las cosas viejas tendré que venir a decir, esto es acá, me toca a mí? Hermanos, en la vida cristiana usted debe de estar todo el tiempo consciente. Pablo está, más adelante lo voy a tocar, está diciendo, examínate. ¿Y cómo es que yo me voy a examinar? Presentándote tus propias pruebas. ¿Cuáles pruebas? De la Biblia, que es lo que tu vida está tan fresco que todavía puedes decir muchas gracias Dios porque hablé en fe, vi en fe, oí en fe, recibí en fe, y es una realidad lo que hoy tengo en mi vida. Examinarlos. Entonces, es nacer de nuevo. Y estoy seguro que esta es la capacitación real que un padre necesita para poder cumplir el deseo del corazón de Dios. Ninguna persona que no ha nacido de nuevo puede asegurar hijos que vayan al cielo. Puedes tener hijos con una impresionante reputación. Puedes tener hijos con una moral extremadamente alta. Pero puede ser que tus hijos no vayan camino al cielo. Muchas veces uno se carga, mi hijo, y uno hace esas cosas. Entonces, nacer de nuevo es causa de una profunda revolución. Y cuando una persona ha nacido de nuevo, escuchen bien, una persona que ha nacido de nuevo tiene hambre de saber de Dios. Una persona que ha nacido de nuevo tiene hambre de oír, hambre de guardar, hambre de vivir, hambre de experimentar, provocando un cambio radical de las perspectivas que antes teníamos, así como de la visión de lo que antes queríamos. En realidad, hoy cambian todas las cosas. Una persona que ha nacido de nuevo, hoy sí se da cuenta realmente del pecado. Una persona que ha nacido de nuevo no ora de esta manera. Padre, por favor, yo mira que estoy aquí delante de ti, estoy de rodillas. Padre, si yo he ofendido a alguien, yo te pido que tú me perdones. No, una persona nacida de nuevo no ora de esa manera. Le pone nombre a su pecado. Una persona que ha nacido de nuevo, Señor, me arrepiento porque fui chismoso, me arrepiento porque me adelanté a hacer un juicio, Padre, me arrepiento porque robé, Padre, me arrepiento porque hice esto. Le pone nombre a su pecado. No dice, 1, 2, 3 por todos mis amigos, no dice así. Le pone nombre a su pecado. Y él, cuando confiesa su pecado, se siente que Cristo le ha limpiado, ha derramado agua de la palabra sobre su vida y ha quedado otra vez limpio. Y entonces está gozoso. Entonces, una persona nacida de nuevo es una persona que tiene hambre de hacer la voluntad absoluta de Dios. Se ha vuelto una persona que ha sentido un cambio radical. Ahora las perspectivas ya no son las mismas que tenía antes. Así como tampoco su visión es la misma de lo que nosotros queríamos. Hoy las cosas cambiaron. Como padre, está en la necesidad número 1 para poder hacer lo que Dios pide. ¿Por qué? Porque ¿quién va a enseñarle a tu hijo? ¿Una persona no nacida o una persona nacida? Debe de ser una persona, de modo que si alguno está en Cristo. Con respecto a nuestros amados hijos, tiene que ser así.
Es la nueva naturaleza obrando por medio del Espíritu Santo, viviendo en un mundo no fácil, hermanos, pero armado con todas las armas espirituales. O sea, hoy estuve platicando con mi esposa, estuvimos platicando de algo y Dios mandó a alguien ahí. Y me decía, yo creo en Dios. El que cree en Dios, ¿qué es lo primero que hace? Le obedece. ¿No es cierto que eso es lo que le dijo Jesús en Juan 8? Y les dijo a los judíos que habían creído en Él. Sí que ¿qué? Hermanos, ustedes se lo saben. Si guardaréis mis mandamientos, ¿qué dice la Biblia? Seréis verdaderamente. ¿Me estás descalificando, Señor? Yo no te descalifico, te calificas tú. Creer y no obedecer no es creer. Es estar en una franca rebelión. Motivos miles. Mateo, él le está diciendo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿entrará? ¿Cuánta gente dice Señor, Señor en la congregación? ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? La palabra de Dios dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El que guarda mis mandamientos es exactamente uno que hace sus mandamientos. Pero si en nuestra vida yo puedo decir, Señor, yo he nacido de nuevo, pero a mí no se me antoja hacer lo que tú estás mandando, ten cuidado, porque probablemente uno no haya ni siquiera nacido de nuevo, ni siquiera haya uno comprendido qué significa eso. No estoy ofendiendo a nadie. Eso me lo digo yo también. Uno puede estar considerando emocionalmente, sí, yo acepté a Cristo, pero la palabra de Dios también está diciendo en el mismo sermón del monte, y no te equivoques, el árbol malo no puede dar buenos frutos, ni el árbol bueno dar malos frutos. Así que, por sus frutos los conoceréis. Un padre, para tener hijos que vayan al cielo, ese padre debe de estar verdaderamente en la frecuencia de la sintonía de absolutamente en obediencia a la palabra de Dios. Por eso estoy diciendo que en un mundo que no es fácil, que es un mundo harto complicado, la palabra de Dios dice ahí, tú no cuentas con tus argumentos, no cuentas con tus ideas, no cuentas 2 Corintios capítulo número 10, versículo número 5, la palabra de Dios te da algo, te da verdadero poder. Qué interesante cómo Dios te llena de poder. Dice la Biblia lo siguiente, porque versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son de que me esperas a la salida, no es la actitud de que me ofendiste, ya no te hablo. No, esas no son las armas de los cristianos. Las armas de los cristianos son de nuestra milicia, no son carnales, sino son armas poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. ¿Sabes cuántas personas están detrás de su fortaleza? ¿Cuántas personas se han sentido ofendidas, que han empezado a poner un tabique y otro tabique y otro tabique de orgullo y otro tabique de orgullo, que se han quedado dentro de su cárcel de su propio orgullo? Y dice todavía la palabra de Dios ahí, y eso es lo que uno puede enseñarle a nuestros hijos, a resolver de esa manera. Dice la palabra de Dios, derribando argumentos. ¿Cuántos argumentos cada cristiano puede tener para ¿a qué voy? ¿Ya viste? Es un hipócrita y ya está ahí. El pastor es un hipócrita y él está en la autoridad. ¿Cuántos argumentos hay? De repente se echan unos tacos del pastor, ¿verdad? No es cierto, yo no sé ni quiero saber. Fíjense bien, derribando. Es que
argumentos y toda altivez que se levanta contra el ¿qué? Esa palabra conocimiento va a ser muy importante en su vida como cristianos. Conocimiento de Dios, y debemos de llevar todo pensamiento a la obediencia ¿a quién? A Cristo. Esta es nuestra necesidad, llevar todo nuestro pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, como padre obediente a Dios, tú como padre obediente a Dios, como consciente de que lo que Dios te dio, Dios te va a pedir cuentas, podrás imprimir en la vida de tus hijos el carácter que Dios espera que ellos tengan. Serás capaz de poder criarlos en disciplina y en amonestación. Qué importante es esto, hermanos. No es así como que, mire usted, en el Antiguo Testamento Moisés dio una ley, y la ley era esta: y se las repetirás a tus hijos estando en tu casa. ¿Cómo debe de vivir papá en casa? Como hijo de Dios. Se las repetirás a tus hijos estando en casa. Pero si de repente uno empieza a decir, bueno, vamos a empezar a... ¿De quién no vamos a echar un postre? ¿De qué cristiano que anda cacheteando el pavimento? Vamos a hablar, vamos... ¿Te fijaste cómo vino la hermana? Bueno, la hermana no. Vamos a echarnos unas rebanadas de la hermana nomás. Rafi, que rápido se va a acabar, tarde chiquita. Y empezamos a hablar. ¿Te fijaste? Y si eso una cuestión muy rica, y aunque el Espíritu Santo después nos da testimonio, eso está mal, eso está mal. De repente tu hijo ya está con las orejas así parando. ¿Sabe qué uno está haciendo con ese hijo? Está destruyendo, está pisoteando su fe. Está erradicando el amor a Dios. Porque no precisamente piensa que es a Dios, pero dice, yo ahí no me meto nunca. Y uno aunque quiera, no entrará. Por eso es importante que las cosas viejas pasaron. No me espanta de que alguien critique, de que alguien murmure, pero eso fue y eso éramos algunos de nosotros. Y hijo, mira, y yo les dije, hay una película que me contaron, yo no la vi, que se llama Medias Tintas, que dice la hermana muy activa, dice, pues voy a ir al doctor o voy a ir a ver a esto, pero por si las dudas voy a ir a consultar al brujo. ¿Hay cristianos así? Sí. Así hay cristianos. ¿Sabes qué está pasando con los muchachos? Estás formando una generación que el día de mañana no quiere saber nada de Dios, dice en la Biblia en Jueces. Se levantó una generación, después de esta se levantó una generación que no conoció a Dios ni las obras que Dios hizo. Entonces, hermano, muchas veces uno puede culpar a alguien, puedes culpar hasta al pastor de que mis hijos de repente no han aceptado a Cristo. Él no es cuento del pastor, no son hijos del pastor, el pastor tiene los suyos propios. Entonces, como tú tienes que decir, y se la repetirás estando en su casa, y se la repetirás andando por el camino, y se la repetirás cuando te vas a acostar, y se la repetirás cuando ¿qué? Cuando te levantes. ¿Qué es la repetidera? ¿Sabes cuántas vueltas tuvieron que darle a esa piedra de ónix para que tuviera ese contorno? Muchas repeticiones hasta que tomó esa forma. La palabra de Dios debe estar, repítese y repítese y repítese y repítese en nuestro corazón. No puede decir, que ya me la sé, ya escucho el mensaje. Sí, pero ¿cuánto te la has repetido? Ha tomado tu vida la forma de la palabra. Esta es nuestra tarea, este debe de ser nuestro mayor trabajo como gente nacida de nuevo. Ser las personas que tengan la oportunidad de formar hijos para una bendición que sea derramada de Dios en ellos. Entonces, vamos adelante. Un padre obediente, uno tiene que criarlos en disciplina, uno tiene que criarlos en amonestación. No será necesario llegar a la corrección, no será necesario tener que llegar al castigo, solamente con la amonestación. Lo que uno pide a los hijos es congruencia. Lo que los hijos piden de ti y lo que los hijos piden de mí es congruencia.
le dices, hijo, por favor, vete al templo y me cuentas de qué se trató. ¿Han oído eso? A mi papá lo mandaban al templo. Y mi papá mandaba a sus primos, a los más mensos. Tenía unos primos que no eran tan fieros como él. Y nomás no me cuentas de qué se trató. Nos arreglamos. Mi papá cuando era chamaco, eso es lo que hacía. Y gracias a esas actitudes y esa desobediencia, él se iba a montar toros mientras el primo se iba a poner la oreja para que ponerle atención al pastor, que es lo que decía. Gracias a eso mi papá quedó un poco, un pie más chiquito que otro. No se le notaba tanto, pero a veces en el púlpito se miraba que estaba bailando, porque tenía un pie más chiquito. ¿Por qué? Porque su papá le enseñó, no lo llevó de la mano. Nosotros como papás tenemos que practicar con el ejemplo. De otra manera, hijo, no robes. Y yo estoy robando tiempo. Hijo, no eches mentiras. Dile que no es todo que venga mañana. Parece una mentira piadosa. Una mentira. Toda la mentira proviene del diablo. Y no puedo yo decirle, no puedo ser congruente. Mi hijo va a quedar así como, ¿a quién le hago caso? Entonces, la palabra de Dios dice en Josué capítulo 1, versículo 16, 17 y 18, algo importante. Josué capítulo número 1, y vean ustedes la importancia de la trascendencia de esta palabra. Dice, entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quieras que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Fíjense bien, solamente que Jehová, tu Dios, esté contigo, como estuvo con Moisés. ¿Qué necesitamos los padres? Necesitamos ser honestos, genuinos. No podemos decirle a mi hijo, no hables de alguien, y yo estoy hablando de alguien. No puedo decirle a mi hijo, ofrenda, y yo no traigo nunca ofrenda. No puedo decirle a mi hijo, diezma, y yo nunca diezmo. No puedo decirle a mi hijo, lee la Biblia, y yo estoy con el control. No, eso no. No le puedo decir a mi hijo, apréndete tal versículo, cuando yo no me sé ni uno entero. Luego puedo decir, me sé el versículo, pero no me sé el domicilio. ¿No pasa así? Uno tiene que ser como él. Nosotros haremos lo que quieras, solamente que tú obedezcas a Dios, como lo hizo Moisés. Es muy común ser padre y tratar de vivir una vida cristiana por sí mismo. Hoy eso está pasando. En muchas iglesias es muy común ser un padre que trata de vivir su vida cristiana en sus propias fuerzas, por sí mismo. Y eso lo único que acarrea es frustrante. ¿Sabes por qué es frustrante? Es que yo hago todo, he dicho todo, he hecho todo, y no me salen las cosas. Tenemos que pensar, es cierto que has hecho todo, probablemente no han nacido de nuevo. Entonces es frustrante, es cansado, te desanimas, te decepcionas y tu corazón queda muy lastimado. No así cuando puedes pasar por situaciones difíciles. En Cristo, aunque puedes pasar por situaciones difíciles, no estás frustrado, no estás amargado, no estás diciendo, wow, es que el hermano, la hermana y los hijos de la hermana. No estás diciendo eso. Tu corazón tiene algo que se llama gozo y tiene todo el consuelo de parte del corazón de Dios. Y eso es lo que ven tus hijos. Por eso, qué importante es poder considerar que yo debo de vivir como una persona que ha nacido de nuevo. Si no vivo de esa manera es que probablemente algo está pasando. El nuevo nacimiento de los padres es la garantía de que los hijos o que a los hijos les irá bien, porque ellos están predicando con su propia vida. Proverbios 27 dice algo muy importante.
Y esto todo el tiempo se ha de comprobar. ¿Por qué se comprueba? Porque es la palabra de Dios. ¿Cómo dice Proverbios 27? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. La palabra caminar quiere decir peripateo. ¿Y sabes qué es peripateo? Que yo ando en la palabra. Camina el justo en su integridad. ¿Sabes qué es un justo? Un justo es aquel a quien Dios le ha remitido todos los pecados. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Y no tiene ni un pendiente. No tiene ni un pendiente que no encuentre una respuesta, una solución en Cristo Jesús. Un justo es aquel que hoy está listo para poder recibir todo aquello que de repente el pecado le robó. El justo ahora no anda en la corriente de sus propios pensamientos. El justo no vive para la carne, vive para el Espíritu. Y el justo es aquel que tiene la oportunidad de poder ser un hombre íntegro. ¿Qué te falta? El diablo con su pecado afectó toda la integridad de cualquier ser humano. Afectó tu alma, tus sentimientos, tu intelecto, tu voluntad. Afectó absolutamente todo. Y por eso la gente no sabe ni qué le duele. Hay gente que dice, ay, es que es más fácil decirle lo que no me duele. Todo le duele, todo le duele. Así es la gente que tiene pecado, todo le duele. Pero cuando ha venido a Cristo ahora tiene la oportunidad de ser un hombre que íntegramente, espiritualmente, está en paz con Dios, está en obediencia de Dios. Emocionalmente, ama a su familia y no hay nada que pueda estar por encima de su propia familia. Hace todo lo que tiene que hacer. Él sabe que un hombre íntegro no está tronándose los dedos porque él sabe que su cabeza se llama Cristo Jesús. Eso es lo que dice en 2 Corintios 11:3. Esto quiero que sepas, que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es cabeza ¿de quién? De la mujer. Y Dios es cabeza de Cristo. Así que un varón que vive en integridad no está diciendo ¿y qué temor tengo? Su vida está resuelta. No es difícil ser cristiano. Mucha gente dice que sí es. Qué difícil ser cristiano. Entonces hay que borrar lo que dice Mateo. Mateo está diciendo que ligero es mi ¿qué? ¿Cómo es su yugo? ¿Mi yugo es qué? ¿Cómo es su yugo? Fácil, dígalo. Fácil. ¿Y cómo es su carga? Y entonces ¿dónde está lo difícil? En que nos abrazamos a nuestras pecados. Ahí está lo difícil. Nos abrazamos a nuestras cosas que nosotros nos permitimos hacer todavía. Entonces, como cristianos, el justo camina en su integridad. Es un papá que no le va a decir, hijo, mira, dale por acá, pero vete a traerme mi cerveza para que me entre hambre. No hace eso nunca. No tiene esos pendientes. ¿Qué más? Camina en su integridad del justo y sus hijos son dichosos después de él porque aprendieron de él. En Cristo son nuevos tiempos, nuevos caminos, nuevos senderos por recorrer. El justo puede ahora caminar con integridad de vida en la integridad de su vida. Su vida es diferente, su vida hoy no está vacía. Los hijos aprenden a confiar en Jehová porque Jehová ha sostenido a su padre todo el tiempo. Cuando yo me casé, yo me abracé de un versículo que mi papá dijo en mi boda. Y es este versículo que está en el Salmo 37. Dice la Biblia lo siguiente: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que me
¿Podría usted abrazarse de eso y enseñarle a su hijo que su hijo nunca va a mendigar pan? ¿Podría usted como hombre de casa y como madre de familia abrazarse a este versículo? Podría decir, yo cuando estire mi mano va a ser porque yo voy a dar, porque para eso fui creado, para hacer bendición de la gente. ¿Cuánto cuesta estar en comunión? ¿Cuánto cuesta dejar mi pecado? ¿Cuánto cuesta buscar temprano el rostro de Dios? Es lo que cuesta. Entonces, la palabra de Dios dice otra cosa importante en Isaías 53:11. Dice la Biblia, verá Jesús, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y escuche esto está impresionante. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Hermanos, ¿cuánto hambre tenemos de conocer a Cristo? De justificarnos cada día, de no estar pensando en mis necesidades, porque todo lo encuentro en Cristo. Al que cree en Cristo, todo le es posible. ¿No dice la palabra de Dios? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es un dicho, tiene que irse absolutamente a la práctica. Por su conocimiento, por el conocimiento de Dios, por el conocimiento del Hijo de Dios, muchos de nosotros dejaremos de estar quejándonos, dejaremos de estar pensando, pero nos toca ponernos pilas, nos toca comprometernos con Dios, nos toca saber si he nacido de nuevo, y si he nacido de nuevo no tiene por qué estarme espantando el diablo diciéndome, tú eres un pecador, yo nací de nuevo y de ahora para adelante soy nueva criatura. Un justo que procura el conocimiento de la plenitud de Cristo, se ha de llevar hasta donde disponga su corazón para ensancharlo. Y de esa manera es como deben de ver nuestros hijos a nosotros. Hermanos, cambiar la forma de pensar de nuestra vida es importante. Por eso debe de usted estar bien consciente de que ha nacido de nuevo. Y si ha nacido de nuevo, está capacitado en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 54, ensancha tu mente, no seas escaso. Qué bonita palabra. ¿Por qué me está pidiendo Cristo que yo ensanche mi mente? Porque en las áreas de mi vida que el pecado cegó, que el pecado sembró temor, ahora dice, ensancha tu mente. ¿Sabes qué es lo que pasó? El capítulo 53 dice, he pagado todo. La sangre de mi Hijo se ha derramado y en Él he depositado todo el pecado. Y yo tengo que andar como una persona que está mirando a Cristo todo el tiempo en su vida. Y mis hijos aprenden a ver a mí como yo resuelvo mi vida en Cristo Jesús. No irán a buscar a San Judas Tadeo, irán a buscar a Cristo, a Cristo, a Cristo, y experimentarán en su vida. La palabra de Dios dice en Juan, y de su plenitud tomamos todos, y todo lo llena, y en todo. Eso es conocer a Cristo. Cuando tu vida, Salmo 23 está diciendo algo importante. A Dios no le gustan las migajas. A Dios no le gusta que uno ande contando los chiles. Dice la palabra de Dios, aderezas mesa delante de mí. ¿En presencia de qué? Unges mi cabeza con aceite. ¿Y qué? Mi copa está rebosando, rebosando, rebosando. Como cristiano, tu vida estaría rebosando, rebosando. Fuimos llamados, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tu vida sea que, para que tengáis vida y tengáis rebosando, rebosando tu vida en abundancia. Tengo que dejar de ver ciertas novelas. Bendiciones, porque hoy vas a dejar de ver tanta basura y tu corazón se llenará de la palabra y tu vida estará rebosando. Ya no cantarás las de calibre 50. Ahora cantarás
Un salmo impresionante, el Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Y luego dice: engrandecer a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. De todos mis temores me libró. Pero uno, como papá, está cantando puras canciones. Escuchen todas las canciones que están encaminadas a ser luces, puras de perdedores. Todas las canciones, puro perdedor. Cristo es pura victoria. Amén. Y nosotros tenemos que pensar: Padre, tienes que vivir como cristiano. Tienes que hablar como cristiano. Tienes que ver como cristiano. De repente a nosotros nos da pena decir, para la gloria de Dios, nos da pena decir que Dios le bendiga. Estamos hechos para bendecir. Nos da pena y no decimos, y nuestros hijos no aprenden a hablar como dice la palabra. Entonces, vamos a terminar. Hebreos 11:7. Apenas son las 7, ¿verdad? Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca y que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ok. Hebreos 11:3 dice 11:7. Por la fe Noé, escuchen bien, cuando fue advertido. ¿No será esta palabra hoy una palabra de advertencia? ¿No será una palabra de advertencia? El pastor dijo, no estoy diciendo que ustedes no han nacido de nuevo, no, yo estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que si de repente lo que yo hago no se parece a alguien que ha nacido de nuevo, tengo que pensar en si he nacido de nuevo. No apuntamos a nadie, Dios conoce el corazón de cada quien. Pero este Noé, cuando fue advertido por Dios, ¿quién está hablando hoy la palabra? ¿De quién habla la palabra? ¿Quién es la palabra? La misma palabra, el verbo es ¿quién? Es Dios. La palabra de Dios es Dios. Ahora, nos está advirtiendo de las cosas que no se veían. Con temor preparó el arca en que se salvase su casa. Su casa no era el edificio. Cuando en griego está diciendo casa, está diciendo tu familia. Hermanos, pero aquí no está mi marido, no importa. Tú eres una mujer de Dios. Y una mujer de Dios tiene que hacer cosas grandes. ¿Sabes quién estaba allá en la parte alta de la muralla, donde había muchos hombres que sabían ese camino, y ellos sabían que cuando se colgaba el listón verde, rojo, azul o amarillo, yo no sé, ellos sabían que estaba desocupada Rahab? Pero cuando Rahab escuchó, Rahab era más creyente que los propios judíos. Ella había escuchado de las cosas que había hecho el Señor Jehová a sus enemigos de su pueblo. Y ella dijo, cuando vengan acá, yo quiero que ustedes salven ¿a quién? A mi familia. ¿Hizo un trato con Josué? Claro que sí. Y esa mujer, que de repente fue la vergüenza de su familia, hoy está salvando a su familia. Ustedes, hermanos, todos nosotros como hombres, como mujeres, si usted ha perdido a su marido, si hoy está viuda, yo no sé, y hoy tiene esa responsabilidad de ser papá y mamá, tome su responsabilidad y empiece a caminar como hija de Dios, como hijo de Dios. Entonces, dice la Biblia, preparó el arca, con temor preparó el arca, y por la fe condenó al mundo. Sabes que tú como cristiano,
puedes cambiar no tan solo tu vida, sino el rumbo de todo el mundo cuando estás caminando en fe. De eso vamos a hablar el domingo. Y entonces, ahí están cambiando cosas. ¿Por qué se ganó este derecho este hombre llamado Noé? Génesis 6, 8 y 9. Él habla de, Dios está hablando, lo está calificando como perfecto. Génesis 6 dice la Biblia lo siguiente. Pero Noé halló ¿qué? Gracia. ¿Sabes qué hallaste tú? Porque por gracia sois salvos. Entonces yo tengo que entender esto, que si yo he nacido de nuevo, tengo la gracia de Dios derramándose y tengo todas las bendiciones que he recibido para mí en Cristo Jesús. Dice, estas son las que, dice, 8 y 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus, ¿qué? Con Dios caminó Noé. ¿Okay? Un hombre que cambió la historia. Un hombre que permitió cambiar la historia. ¿Será en mi nueva naturaleza que como hombres nacidos de nuevo podamos reaccionar positivamente a la voz de Dios? Un hombre nacido de nuevo oye la voz de Dios y obedece. A cada palabra de Dios hay una reacción de una gente nacida de nuevo. Cuando yo andaba en los pensamientos de mi carne, cuando yo bailaba al son que me tocaba Satanás, la Biblia dice en Efesios 2:2, no crean que nomás yo. Yo luego me empiezan a ver así como que hermano va a ir ahí. Efesios 2:2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el cual opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de ¿quién? De nuestra carne y de nuestros pensamientos, y éramos ¿qué? Por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, amados hermanos, es impresionante. Ahora nosotros hacíamos eso. Si de repente algo no me parecía, ya estaba enojado 15 días. ¿Con quién? Con el pastor, con el hermano. A mí no me pareció lo que dijo, las cosas no se hicieron como yo dije, las cosas no se hacen como yo pienso. Eso era antes. Pero ahora soy diferente. Así que yo obedecía a Satanás, obedecía a mi pensamiento, obedecía a mi carne, obedecía a mis emociones. Pero ahora yo, como nacido de nuevo, obedezco a la voz de Dios. ¿Y qué digo? Aquí, Señor, aquí estoy. Cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que no se veían con temor, dice la Biblia, preparó el arca donde se salvase su casa. Es bueno saber, hermanos, que Noé no usó de violencia, no usó de fuerza para hacer entrar a su familia en el arca, sino que con su vida de ejemplo logró lo que parecía imposible a causa del pensamiento general de la población. Noé no los metió a palazos, Noé no los metió a fuerzas. Noé, con su ejemplo de perseverancia, con su ejemplo de santidad, con su ejemplo de obediencia, hizo que su casa se salvase, y entraron sus hijos y también entraron sus nueras. Pero se fijaron que no salvó a sus suegras de sus hijos. ¡Qué bendición! Necesariamente tenemos que pensar. ¿Qué hacemos? Cada quien se conoce, cada quien sabe qué tipo de hijo está construyendo. Él fue el salvador de su familia. Y la familia significa que Él aseguró a su familia de salvarse a causa de su obediencia. Es muy importante poder considerar cómo es que nuestra condición delante de Dios por amor de nosotros mismos y de nuestra descendencia. Segunda de Corintios capítulo número 13, versículo número 5. Vean ustedes, eso está muy lindo.
Esto está muy lindo. Y estos son los retos que tú te puedes poner para mañana, para hoy mismo. Señor, te vas a poner en oración y te vas a poner retos. Dice la Biblia, examinaos. ¿Examinaos a quién? Híjole, esta predicación estuvo tan buena que no vino el hermano que debería escuchar. Y eso ya no. Examinaos a quién? A vosotros mismos. Y escucha bien. Si estáis en qué? En la fe. Y bueno, ya me voy a adelantar un poquito al mensaje del domingo. Porque nosotros andamos. ¿Por qué? Por fe. No por qué, no por vista. Tu fe es la que te va a dar la posibilidad de que veas hoy lo que no ves, pero que está escrito en la palabra de Dios. Andamos por fe. Cuando uno dice voy a hacer esto y lo primero que hace es, ya no me regreso. Cuando voy a hacer aquello, ya no. Hermanos, tenemos a Dios y eso es suficiente para ti. Andamos por fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en qué, en fe. Y dice la Biblia, probaos a qué. ¿Qué hizo Noé? ¿Qué hizo Rahab? ¿Qué hicieron los héroes de la fe? ¿Qué hizo Abel? Cambiaron el mundo a causa de su fe. ¿Por qué? Porque ellos hicieron las cosas en fe. Probaos a vosotros mismos. Pruébate a ti mismo. ¿Qué quiere decir? Ay, aquí está una palabra y esta va a ser para mí. ¿Cuál palabra es? ¿Qué se les ocurre pensar? ¿Qué quieren pensar? Y la van a poner en práctica. ¿Alguna promesa? ¿Alguna promesa? ¿Una promesa? ¿Alguna promesa? ¿Alguna promesa? A ver, una promesa. ¿A quién estamos hablando? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué? ¿Serás algo qué? Pero de repente ves que hasta antes que tuvieras conciencia de tu compromiso con Dios, ves que algo no pasó bien. Y ves que tu hijo, tu hija se están perdiendo. Y tienes dudas. Andamos. Cada vez que usted vaya a reclamar algo de Dios para su vida, asegúrese que no le eche su pensamiento, porque no sucederá nada. Andamos por fe. Pero si al caminar te llega el temor, ¿qué pasó ahí? ¿Qué habrá ahí? Ya no hubo nada. Si tú quieres ir adelante, debe de ser por la fe para poder agradar a Dios. Vamos a explicar mejor el domingo. Así que usted va a ir a la palabra de Dios y va a encontrar, aunque mi madre y mi padre me dejaren por fe, con todo Dios me recogerá. ¿Verdad que sí? Joven fui y envejecido y no he visto uso, yo la agarro para mí, la atesoro para mí, la guardo en mi corazón y sé, y que aunque se diga lo que se diga, Jehová dijo, no qué. ¿No qué? Joven fui envejecido y no he visto qué. Ni su simiente que qué. Otra palabra, todos lo saben, nomás que ahorita como que se les fue. No te dejaré, pero de repente lo sentimos tan solo. Estoy en medio de una crisis y veo la crisis, pero no escucho a quién, la promesa de Dios. Solamente, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré y ni te desampararé, amigo mío. Pero nos da temor. Nos dice, Jehová es mi pastor. ¿Y qué? Pero de repente ves que te falta todo. Algo está pasando, Dios está trabajando con tu fe. Mi Dios pues suplirá, y vas y abres el refri y yo, ¿dónde está Dios? Hágate compras.
que nos impresiona? Lo que ¿qué? Lo que ven nuestros ojos naturales. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y uno ya se está comprando una pistola porque está tan insegura de las cosas. Así no son las cosas. Andamos por fe. Y entonces, usted como cristiano le va a enseñar a su hijo a vivir en fe. Cuando lo vea que usted está hablando en fe, que está viendo en fe, que está oyendo la fe, que está ¿qué? Que se está llenando de la palabra de Dios. A veces estamos orando, por favor Señor, yo te pido que aumentes mi fe, que me llenes de fe. Y dice el Señor, no te voy a contestar porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué te tocó? Ponte a estudiar, ponte a oír predicaciones, ponte a alabar, ponte a meditar la palabra, y así vendrá la fe. Ay, qué fácil sería que me mete un paquetito de fe el Señor. Así está botana. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hermanos, haga esto. Que sus hijos los vean hablando en fe. Y esto solamente lo va a hacer si ha nacido de nuevo. Yo no estoy diciendo que usted no ha nacido de nuevo. Usted se conoce, yo no lo conozco. Yo nomás veo su interior, yo no sé su interior. Y Dios sabe, entre usted y Dios, pónganse de acuerdo. Yo no tengo nada que ver ahí. Y entonces, usted tendrá una generación. Sus hijos andarán en integridad. Sus hijos estarán sirviendo. Imagínense usted a un hombre diciendo, hey, si ustedes no quieren servir está muy bien, pero yo y mi casa, hey papá, yo y mi casa, tú te callas chamaco, yo y mi casa, ¿serviremos? ¿Sabes qué? ¿Quieres que tus hijos sirvan? Debes de servir a la iglesia, debes de servir a Dios. No le puedes pedir a alguien que haga algo que de repente no quieres tú hacer. ¿Sí me expliqué? Bueno, estaré con vosotros todos los días. oh, bueno, pues, De repente, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Vamos a rogarle a Dios que nos abra nuestros ojos para poder discernir la realidad que cada una de nuestras expresiones manifiesta. Si yo expreso esto, si yo expreso aquello, Señor, ¿eso a qué corresponde? ¿A lo tuyo o a lo del vecino? Pidamos a Dios que cada vez que yo tenga una reacción, vea a quién le corresponde. Y si no es de Dios, me ocupe yo de ser obediente a Dios. Cada una de esas cosas revela nuestra condición verdadera, nuestra condición tanto espiritual como natural. Entonces, que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a